Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de La Fosa Escéptica aquí en este canal de YouTube. Hoy sí, la verdad nos vamos a divertir mucho porque vamos a hablar de las reliquias más insólitas que conservan los cristianos y el Vaticano y algunas catedrales en todo el mundo. Se van de verdad a morir de risa. Y antes de empezar les quiero pedir que se suscriban al canal, que dejen su comentario, que le aprieten a la campanita para que les recuerde cuando haya otro video tan interesante como este y tan divertido. Así es de que, sin más, comenzamos. La corona de espinas es un símbolo cristiano que recuerda la pasión de Jesús. Se menciona en los evangelios de Juan, de Marcos y de Mateo. Según estos evangelios, los soldados romanos se la colocaron a Jesús durante su pasión. Tenía pues una doble función: humillarlo, porque lo coronaban como rey de los judíos en tono de burla, y le provocaban daño y muchísimo dolor. La corona se convirtió en una reliquia muy preciada. Existen referencias de su presencia en Jerusalén desde el siglo V. Se describe su ubicación en la Basílica de Sión en el año 570 y en el siglo VII fue trasladada a Constantinopla debido a las invasiones persas. En el siglo X, con motivo de una crisis económica en el imperio, pasó a manos de prestamistas venecianos, hasta que fue adquirida por la monarquía francesa. Luis IX de Francia construyó en el siglo XIII la Sainte-Chapelle como lugar de veneración de la reliquia. Durante la Revolución Francesa, pasó a la Biblioteca Nacional de Francia en 1801. El concordato con la Iglesia Católica determinó que la corona era propiedad de la Iglesia, pasando a la Catedral de Notre Dame. Y la corona, como la estamos viendo, es una circunferencia de espino trenzado de 21 centímetros de diámetro que se encuentra conservada en un tubo de cristal. Carece de espinas, pues las mismas fueron repartidas a lo largo de los siglos. Dichas espinas se encuentran dispersas hoy por todo el mundo, y una suma de todas ellas daría lugar a unas 700, de las cuales 160 se encuentran en Italia. En Roma son cerca de 20 las que reciben veneración pública, incluyendo 2 en la Basílica de San Pedro, 2 están en Jerusalén y una en San Giovanni. Se estima que el número de espinas que podría tener la corona sería lo mucho de unas 70. Y si bien algunas han sido fragmentadas, pues no todas las existentes pueden proceder de la misma corona, obviamente. En España se veneran en el monasterio del Escorial 11 espinas, en la Catedral de Barcelona 2, en la de Sevilla 6 y en varias otras catedrales de España y por todos lados, ¿no? La más conocida reliquia de la corona de espinas pues está alojada en el tesoro de la Catedral de Notre Dame de París. Además, ahí se muestra un fragmento, fíjense, de la cruz y uno de los clavos. El primer viernes de cada mes, la corona se saca a la veneración de los fieles y también la exhiben todos los viernes de Cuaresma, además del Viernes Santo. Las espinas de la corona se han distribuido por todo el mundo y han sido protagonistas de muchos supuestos milagros. Vamos a hablar de algunos de estos milagros poco más adelante. Según la historia cristiana, cuando muere Jesús lo sepultan en un sepulcro nuevo, con todo lo que había sido instrumento de su pasión: cruz, la corona de espinas, la lanza, etcétera, ¿no? En un pozo que estaba preparado. Este pozo es la actual capilla de Santa Elena en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Cuando Santa Elena, emperatriz y madre de Constantino, decide peregrinar a Tierra Santa, pues luego va a hablar con los ancianos y les pregunta a ellos dónde, según la tradición oral transmitida por generaciones, están los instrumentos de la pasión. Ellos, según esta historia, le señalan con toda precisión el lugar, y claro que podían tener certeza de ello, porque pocos años después de Cristo,
el emperador Adriano habría hecho colocar sobre el lugar del Calvario una estatua en honor de Venus y sobre el sepulcro una de Júpiter, pues para contrarrestar un poco el culto cristiano. Eso fue lo que permitió localizar con precisión el lugar de la pasión. Del Santo Sepulcro y el lugar donde estaban enterrados, los instrumentos de la pasión. Entonces Santa Elena encuentra lo que ya sabemos, ¿no? La cruz, la corona de espinas, los clavos y además un montón de cosas. Inmediatamente estos elementos comenzaron a ser objeto de devoción. Según esta historia, primero fueron trasladados a Constantinopla y luego a Europa. Al cabo del tiempo, el rey de Francia le compra al emperador de Constantinopla la sagrada corona, que es llevada triunfalmente a Venecia y de ahí a la ciudad de Villeneuve, pues donde era esperada por el mismísimo rey, por su madre Blanca de Castilla y por todo el séquito real, para ser llevada pues, a París. Era el 10 de agosto de 1239. En París, el rey hace levantar una iglesia impresionante, la estamos viendo, la Sainte-Chapelle, para que fuera un inmenso y digno relicario de la corona de espinas. Ahí la reliquia permaneció hasta la Revolución y luego, después de encontrar un hogar temporal en la Biblioteca Nacional, fue finalmente restituida a la iglesia y se depositó en la Catedral de Notre Dame en 1806. En muchos lados se relatan milagros atribuidos a las espinas de la corona, como librar de plagas y pestes a la gente, proteger de tempestades a ciudades o de enemigos, y muchos otros. Pero hay otros fenómenos milagrosos propios de las espinas que pueden agruparse, según yo, en tres grandes categorías. La reviviscencia, o sea que la espina tiene pues, alguna gota de sangre seca que revive en determinadas circunstancias y se torna de un color rojo vivo. De este tipo hay contabilizados 23 milagros, nada más en Italia. La fluorescencia, que es cuando las espinas florecen. El reverdecimiento, se vuelven flexibles y frescas como si fueran de una planta viva. Háganme el favor. El primer relato del evento prodigioso de manchas de sangre coagulada sobre la espina, pues se remonta a 1633. En los siglos XVII y XVIII también se pudo observar este supuesto milagro y han sido acompañados de una documentación pues cada vez más rica y particularizada. Un caso muy conocido fue el milagro de Bérgamo. Sí, floreció la espina en Semana Santa de hace poco, del 2016. Para verificar la floración, el obispo de Bérgamo, Francesco Becchi, nombró una comisión compuesta por algunos sacerdotes. También fue el alcalde, el párroco, el director del Departamento de Hematología y Oncología del Hospital Juan 23 de Bérgamo, un notario y otros especialistas. La pequeña iglesia permaneció esos días llena de gente que había viajado nada más para visitar la reliquia y hacer vigilia en oración día y noche, pues esperando el milagro. La comisión estudió la reliquia durante Viernes y Sábado Santo, sin ponerse de acuerdo sobre si había cambios dramáticos ahí importantes, ¿no? Pero al final de la tarde del día de Pascua, la comisión constató cambios evidentes cuando hicieron las observaciones en conjunto. La ciencia ha datado esta reliquia en el siglo XVI, por lo que es definitivamente otro de los cuentos de la Iglesia. Otras reliquias, con el pasar de los años y de los siglos y con la llegada del cristianismo a nuevos pueblos de Europa, la difusión de la reliquia se hizo casi general. No faltaron quienes, mediante engaño y fraude, pues aprovecharon la buena fe de cristianos ingenuos para hacer pasar por reliquias pues lo que eran objetos comunes que no estaban relacionados con mártires o santos. Otras veces el entusiasmo general llegaba a declarar como reliquias de mártires huesos encontrados ahí cerca de alguna iglesia, sin que hubiera un mayor discernimiento crítico al respecto. En algunos lugares pues hubo una especie de tráfico de reliquias motivado por el deseo de venerar restos mortales de los campeones de la fe.
Aparte de la corona de espinas, les voy a presentar algunas otras reliquias, híjole, que podrían considerarse una verdadera tomada de pelo. Van a ver. ¿Qué me dicen de los clavos y la madera de la cruz? Fíjense nada más esta historia. En 1911, un jesuita erudito en liturgia llamado Herbert Thurston contó todos los clavos que hasta entonces eran considerados como los clavos de la cruz de Cristo. Thurston halló que en Europa se veneraban 30 clavos. Para explicar esto, este güey, el Thurston, argumentó que seguramente se trataba de facímiles que habían tocado o que contenían fragmentos de otros clavos más antiguos, lo que facilitó tanto su duplicación como la creencia en su autenticidad. De igual forma, como apuntaba el famoso teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, existen tantos fragmentos de la Santa Cruz esparcidos por toda Europa y por todo el mundo, que bien podrían proporcionar suficiente madera pues como para construir un barco. Incluso existen relicarios portátiles y medallas para el cuello con presuntas astillas de la cruz. Entre las iglesias en las que se conservan madera y clavos, pues figuran la Santa Cruz y Santa María Maggiore, ambas en Roma. ¿Qué me dicen del Santo Grial o Cáliz Sagrado? Este es famosísimo, por Dios. Se supone que fue usado por Jesús en su última cena, que ahí bebió, ¿no? Y ha dado origen a innumerables leyendas, que incluso se pueden encontrar entre los mitos celtas. Según la tradición cristiana, José de Arimatea, discípulo de Jesús, guardó el vasito en el que había bebido su gran maestro. Pero al igual que sucede con otras reliquias del cristianismo, no existe solo un grial. Podemos encontrar griales en Génova, en Valencia, en Dublín, en Viena y otros lugares de Europa. Y hasta en el Museo Metropolitano de Nueva York tienen su grial. Todos ellos han sido datados en fechas muy posteriores a la época de Jesús. Sin embargo, en España, en la Catedral de Valencia, se encuentra uno que parece que puede ser del siglo I. Según el arqueólogo Antonio Beltrán, se trata de una copa que estamos viendo, de ágata, de 7 centímetros de altura y 9,5 de diámetro, adornada con un pie y unas asas añadidas posteriormente. Si bien es la única de las reliquias que parece superar la prueba de la antigüedad, no nos podemos basar solo en ese dato, pues para considerar que en efecto estuviese en manos de Jesús. Paralelamente a estas reliquias, existen otras que por su cantidad o inverosimilitud son más propias de quien intenta aprovecharse de la buena fe del creyente. Hoy vamos a ver algunas que son realmente increíbles. Todas son reliquias relacionadas con el cristianismo y que se han venerado como tales a lo largo de la historia. Las considero extremadamente agresivas contra el intelecto de nuestra especie. Y si bien la Iglesia no se manifiesta sobre su autenticidad, el solo hecho de permitir su adoración como algo sagrado, pues desnuda claramente los métodos usados por esta institución pues para mantener fiel a su rebaño. Fíjense en esta es increíble. El prepucio de Jesús. Según la tradición judía, pues Jesús tuvo que ser circuncidado. Y un texto árabe apócrifo sobre su infancia cuenta que su prepucio fue conservado en una caja de alabastro. En la Edad Media, como sucedió con otros objetos de culto para el cristianismo, esta reliquia se multiplicó, pudiendo encontrarse muchas piezas en toda Europa. El prepucio que se conservaba en Amberes ayudó supuestamente a Enrique V de Inglaterra a superar su infertilidad. Incluso se fundó en su honor la Orden de Caballería de los Hermanos Caballeros del Santo Prepucio, para proteger tan valiosa reliquia que, según sus custodios, sangraba cada Viernes Santo. Pero por considerarla como una reliquia irrespetuosa, en 1900 la Iglesia Católica declaró que todo aquel que se atreviera siquiera a hablar del Santo Prepucio podía ser excomulgado. Pese a ello, en una iglesia italiana de Calcuta,
era sacado en procesión cada 1 de enero, hasta que en 1983 fue robado, posiblemente debido a las joyas con las que estaba adornado, ¿no? Pero sin duda la más controversial historia relacionada con esta reliquia es la que protagoniza nuestra amiga, la monja Agnes van Berkin, religiosa miembro de la Tercera Orden de San Francisco en Viena, actualmente venerada como santa, aunque no ha sido canonizada por la Iglesia, quien en uno de sus estados de éxtasis, esos que les dan a las monjitas, afirmó que pudo sentir en su lengua el santo prepucio que se lo llegó a tragar, describiendo el dulce sabor que tenía. Varias catedrales en todo el mundo han afirmado por su cuenta poseer el prepucio. En tiempos de las cruzadas se hablaba de al menos 14 prepucios santos, y podría ser posible, ¿por qué no? Si el dueño del cuerito podía multiplicar los panes y los peces, ¿por qué no sus prepucios? Y ya que hablamos de prepucios, también el cuchillo usado en la circuncisión es objeto de veneración, aunque hay más de uno, por supuesto, y solo en Roma. Y para rematar un poco más arriba del prepucio, bueno, el santo ombligo o cordón umbilical de Jesús puede verse en la iglesia de Santa María de Popolo en Roma, en San Martino, Italia, y en Chalons, en Francia. Prosiguiendo con la infancia de Jesús, una paja, no la que están pensando, una paja del portal de Belén que se empleó para la cuna del niño, se venera en la Basílica de Santa María Maggiore. La reliquia, aunque está en territorio de la Ciudad del Vaticano, es propiedad de la corona española. Los santos pañales que empleó la Virgen María para contener la santa caca del niño se encuentran custodiados por la Orden de los Siervos de María, fundada en 1233 en Florencia, ahora en la iglesia de San Marcelo al Corso, ahí en Roma. Algunas gotas de la leche de la Virgen María se conservan en la Catedral de Oviedo y otras en Santa María de Popolo, también en Roma, la Santa Leche. ¿Y qué? ¿No podrían faltar los restos de San Juan Bautista? Sin duda este cuate debió ser un hombre extraordinariamente polifacético, ¿no? Ya que se conservan 63 de sus dedos y más de 4 cabezas. En San Silvestro en Capite, Roma, se guarda un fragmento de la cabeza del santo. El velo de Verónica, esta fue la mujer que durante el Via Crucis tendió a Jesús un velo o paño para que se enjugara el sudor y la sangre. En la tela habría quedado milagrosamente impreso el santo rostro. Se lo describe por primera vez en 1137. En la Basílica de San Pedro en Vaticano se mantiene la tradición de que el velo original, por supuesto hay varias copias distribuidas por el mundo, se encuentra en uno de los pilares que sostienen la cúpula sobre una estatua colosal de la Santa, ¿no? También se dice que se conserva en el santuario del Rostro Santo en el minúsculo pueblo de Manopello, en Italia. La mano de María Magdalena. Se dice que se conserva incorrupta y con un agradable perfume en el monasterio de Simonos Petra, en el monte Athos, allá en Grecia. La Santa Escalera, fíjense, es una escalera de mármol de 28 peldaños ubicada frente a la Basílica de San Giovanni in Laterano. Es la mayor reliquia palestina trasladada a Europa. Según la tradición, fue transportada en el 326 del Palacio de Pilatos por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, de la que ya hemos hablado. Esta escalera fue la que supuestamente subió Jesús para ser presentado al pueblo. Cubierta de madera para evitar el desgaste, es subida de rodillas por los fieles que ascienden mientras rezan y besan las zonas donde placas de cristal dejan al descubierto manchas de la supuesta sangre del flagelado Jesús. Bueno, ya que hablamos de flagelaciones, existe la columna donde Jesús fue flagelado y también el látigo en la humilde iglesia de Santa Frasede en Roma. Ahí encontramos la columna donde presuntamente fue atado Jesús para ser flagelado. Es de mármol negro con vetas blancas. Ahí la estamos viendo. Es una de las reliquias más antiguas, ya que fue inventada en el siglo III. En la época de las cruzadas se veneraba en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
Su tamaño hace pensar que solo es un fragmento. Y en la iglesia de Santa María en Vía Lata se venera el látigo con el que lo azotaron. No es único tampoco, porque se conocen al menos 2 látigos más. La columna sobre la que cantó el gallo de las negaciones de San Pedro, esta se venera en la iglesia de San Marcelo al Corso en Roma, la iglesia dedicada al Papa Marcelo, donde se conservan también otras reliquias de santos. Como si esto no fuera mucho, o más bien como si esto fuera poco, hablando de columnas, en San Pedro, en el Vaticano, en la cámara inferior de la Capilla de la Piedad, donde está la bellísima Piedad de Miguel Ángel Bonarotti, se puede ver la columna en que se apoyó Jesús cuando tenía 12 añitos, mientras discutía con los doctores de la ley. ¿Y qué me dicen de los restos de la Virgen María? Aunque la Virgen ascendió a los cielos, nos dejó ahí en el camino un brazo, el corazón, el hígado y la lengua, que se guardan en las habitaciones de San José de Calasanz en San Pablo Pantaleón en Roma. Cabe recordar que el mismísimo credo católico dice que la Virgen ascendió en cuerpo y alma al cielo. De ser así, lo que ocurre en San Pantaleone contradice abiertamente a la propia Iglesia. 13 lentejas de la última cena. Estas están en el Sancta Sanctorum en Roma, que ocupan un espacio describible como capilla lateral en la parte superior de la Santa Escala del Palacio de Letrán. La denominación de Sancta Sanctorum se le dio a partir del siglo XII, en referencia a la desmesurada cantidad e importancia de las reliquias conservadas en ese lugar. También ahí se guardan una pieza sobrante del pan y el asiento en forma, una parte del asiento en forma de cama en el que se sentó Jesús durante la cena. Y en una iglesia de Génova se conserva el plato en el que comió Jesús. Las cadenas que ataron a San Pedro se veneran en San Pietro in Vincoli, también en Roma. Pero para no ser menos, faltaba más. Un conjunto de estas cadenas, con la que prisionaron a San Pablo, se encuentran junto a su tumba en la Basílica de San Paolo Fuori. En el Sancta Sanctorum se dice que se guardan 2 botellas de cristal. Fíjense, una contiene un suspiro de San José, padre de Jesús, que quedó misteriosamente atrapado en la botella de agua en la que acababa de beber y que posteriormente, fíjense, fue recogida por un ángel que la guardó por varios siglos hasta que la encontraron unos monjes que peregrinaban a Nazaret. Qué curioso, ¿no? Y en la otra botella, nada menos que un estornudo del Espíritu Santo que se veneraba en San Frontino, un pueblecito italiano, hasta que se la trasladó a su emplazamiento actual. No me explico cómo pudieron obtenerlo. También aquí se muestra uno de los pelos del asno que llevó en su lomo a Jesús. Ni siquiera este dichoso animal se salva de ser objeto de veneración. En la Catedral de Valencia está la toalla con la que Jesús secó los pies de los apóstoles. Y no podía faltar la santa sangre de Cristo, que se guarda en un frasco de cristal de roca en una bonita basílica de la ciudad de Brujas, en donde se expone al público todos los sábados y es sacada en procesión 40 días después del Domingo de Resurrección, conocido como el día más bonito de Brujas y declarado por la mismísima UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los orígenes de esta brillante solemnidad se remontan al siglo XIII, cuando un ciudadano de Brujas volvió de la Segunda Cruzada trayendo una reliquia de la sangre de Jesucristo. Varias iglesias en Roma afirman poseer otras piezas de la pasión de Cristo, como la vara con la que se le golpeó, la esponja en la que se le dio de beber y el letrero que se colgó en la cruz, ese que dice INRI. También tienen el dedo del incrédulo apóstol Santo Tomás, que introdujo en las heridas de Jesús para convencerse de su resurrección. Aunque a Tomás se le anuncia la resurrección de Jesús, se niega a admitirla. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos
y meto mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después, Tomás toca con sus propias manos las heridas y Jesús lo regaña por haber necesitado ver para creer. Roma y París afirman tener la famosa lanza que atravesó el costado de Jesús, la lanza de Longino, el soldado romano que la clavó en el costado de Jesús cuando estaba agonizando, ¿verdad? La tradición dice que José de Arimatea, uno de sus seguidores, compró al soldado la lanza para la posteridad. Luego de pasar por varios dueños, tantos que se pierden en los vericuetos de la historia, hoy se venera en San Pedro, en el Vaticano, sin la punta, porque según afirma el Papa, está en la Sainte-Chapelle de París. Hay otras 2 lanzas, una en Viena y otra en Cracovia, para que no se quejen. Bueno, está el mantel, la mesa y los platos de la última cena, que se conservan hasta hoy. El mantel está en el Museo de la Catedral de Santa María de la Asunción, en la ciudad de Coria, en Extremadura, en España. Y la mesa se conserva y se venera en la Basílica de San Giovanni Laterano, ahí en Roma. Puesta está por encima del altar del Santísimo Sacramento. En Génova, en el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo, se conserva el plato que utilizó Jesús para consumir el Cordero Pascual. Y por si esto no fuera ya demasiado, también se veneran las 30 monedas de Judas, que se han convertido en unas 200, porque hay por todos lados. Existe el carbón del martirio de San Lorenzo, quemado en una parrilla, una piedra con la que fue lapidado San Esteban, dientes de Santa Polonia, que fue martirizada arrancándoselos, y más de 64 dientes del niño Jesús. Ah, cómo tenía dientes, ¿eh? Estas son otras tantas reliquias que se veneran en toda Europa. Saber cómo todo esto ha podido llegar hasta nuestros días es algo insólito, pero es más insólito el que la gente lo crea. Algunas reliquias fueron descontinuadas porque, la verdad, es imposible creer en ellas. Hasta el siglo pasado, un arzobispo de Mainz presumía que tenía en su catedral 2 plumas y un huevo del mismísimo Espíritu Santo cuando se convirtió en paloma. Y quien dejara un donativo después de visitar la reliquia tendría perdonados todos sus pecados. En el monasterio del Escorial, hasta principios del siglo XX, cuando desapareció misteriosamente, se exhibía una pluma del arcángel Gabriel que supuestamente se le cayó mientras echaba un boxeado con el diablo. Pero no fue la única. Varias iglesias en Alemania e en Italia también han exhibido plumas de este arcángel y de su compañero Miguel, así como pedazos de sus túnicas. Sin embargo, las 2 o 3 más absurdas, el suspiro, el estornudo y el pelo del asno, todavía se mantienen para ser veneradas. En la Edad Media, la veneración de las reliquias se hizo obligatoria y se requirió que cada iglesia en la cristiandad tuviera una reliquia por lo menos, una reliquia sagrada. Y eso se mantiene hasta hoy. Hay gente que todavía cree en esas cosas, que las acepta, que las venera, que encuentra en ellas pruebas de la existencia de Jesucristo. Bueno, parece que la subestimación del intelecto humano y el aprovechamiento de la credulidad de congéneres lamentablemente incultos en función de intereses espurios de la Iglesia cristiana continúa. Y fue siempre el arma poderosa de una oligarquía religiosa aferrada al poder, y es aún hoy en día una triste realidad, como lo fue a lo largo de más de 2000 años de mentiras, atrocidades, inventos e hipocresía. No me cabe duda que las autoridades de la Iglesia Católica, lo que vienen siendo obispos, arzobispos, cardenales y hasta el Papa en turno, consideran que muchas de estas reliquias son falsas. No las han autentificado ni lo van a hacer. No encontré ningún texto oficial del Vaticano, más o menos reciente, que diga explícitamente que las reliquias son auténticas, o por lo menos cuáles lo son y cuáles no. En el caso que la Iglesia crea en su autenticidad, sería lastimoso
pensar que seres humanos pensantes y en principio inteligentes acepten sinceramente y de buena fe que estos disparates son ciertos, pero mucho más condenable por hipocresía, mentira, desprecio y manipulación de mentes es que, sabiendo que son falsas, se permita, autorice y hasta fomente la adoración de maderas, clavos, espinas, piedras, leches, pelos, columnas, suspiros, trapos, prepucios, ombligos y dientes, con el fin de mantener y reforzar la devoción popular. Bueno, amigos, creo que estuvo muy divertido el día de hoy con esto de las reliquias, el prepucio de Jesús. Todavía me lo estoy imaginando. Si tenía 14 prepucios, ha de ver, híjole, no me lo quiero ni imaginar. Espero que les haya gustado este divertidísimo video. Suscríbanse al canal, aquí está apareciendo de nuevo cómo suscribirse a este canal de YouTube. Compártanlo con sus contactos para que hagamos de este canal pues una comunidad más interesante. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Ahí en la descripción les voy a dejar también el link para que se conviertan en miembros del grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y de Patreon. Patreon es una página, como saben, en donde ustedes se pueden convertir en patrocinadores haciendo una donación en económico, en efectivo, en dinero para este canal. Así es de que pues me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.